Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de aventuras, sorpresas y sobre todo, mucho amor. Hoy tengo una historia muy especial para compartir con ustedes. Una historia llena de magia navideña, risas y bueno, un poquito de drama también. Pero del bueno, Nada de telenovelas turcas complicadas, jaja. Hoy les voy a contar cómo Burak planeó una Navidad absolutamente mágica para Neslihan. Y no me refiero a mágica como poner un árbol y cantar villancicos. No. Burak se lució, se voló la barda. Prepárense para ver una transformación increíble, una sorpresa que dejó a Neslihan con la boca abierta y, créanme, querrán robarle todas las ideas a Burak. Pero antes de sumergirnos en esta aventura navideña, quiero pedirles un favor muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta el espíritu navideño, las sorpresas y el amor verdadero, no olviden darle like a este vídeo. También los invito a compartirlo con sus amigos y familiares. Imaginen la alegría que podemos llevar a más personas durante esta época tan especial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Prometo que no se arrepentirán. Tendremos muchas más historias, tutoriales, challenges y sobre todo, mucha diversión. Así que únanse a la familia. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Prepárense porque esta historia es de otro nivel. Todo comenzó hace unas semanas. Burak, como buen novio, estaba pensando en cómo hacer de esta Navidad algo inolvidable para Neslihan. Neslihan, como muchos de nosotros, ama la Navidad. Le encanta la decoración, las luces, los regalos, la comida, todo. Pero este año, Neslihan había estado un poco deprimida. El trabajo la tenía estresada, el clima no ayudaba y para colmo, se sentía un poco nostálgica por no poder pasar la Navidad con su familia, que vive en otra ciudad. Burak se dio cuenta de esto y decidió que tenía que hacer algo al respecto. No podía permitir que Neslihan pasara una Navidad triste. Así que, como todo buen superhéroe enamorado, puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue investigar qué era lo que más le gustaba a Neslihan de la Navidad. Habló con sus amigas, con su hermana, incluso con su mamá. Descubrió que Neslihan siempre había soñado con pasar una Navidad en una cabaña en la nieve, con chimenea, un árbol gigante y por supuesto mucha nieve. Así que Burak se puso a buscar. Y créanme, encontrar una cabaña disponible en Navidad no fue tarea fácil. Pero después de horas y horas de búsqueda, lo logró. Encontró una cabaña preciosa en las montañas, con todo lo que Neslihan siempre había soñado. Era perfecta. Pero ahí no terminaba la cosa. Burak quería que la sorpresa fuera aún más grande. Así que decidió transformar por completo su apartamento en un paraíso navideño. Mientras Neslihan estaba en el trabajo, Burak, con la ayuda de sus amigos y familiares, decoró todo el apartamento con luces, guirnaldas, adornos navideños, parecía que Santa Claus había explotado allí dentro. No exagero, la transformación fue radical. Imagínense, pasaron de un ambiente moderno y minimalista, el estilo que Neslihan normalmente prefería, a un festival de brillos, colores y espíritu navideño que te golpeaba en la cara al entrar. Pero la joya de la corona era, sin duda, el árbol de Navidad. Burak consiguió un árbol enorme, casi llegaba al techo. Tuvo que llamar a unos amigos para que le ayudaran a subirlo por las escaleras, porque no cabía en el ascensor. Y lo decoró con adornos preciosos, luces de colores y una estrella brillante en la punta. Era el árbol más hermoso que Neslihan había visto en su vida. Se rumorea que Burak pasó horas buscando los adornos perfectos, visitando mercadillos navideños y tiendas especializadas, todo para encontrar las piezas que encajaran con la visión que tenía. Dicen que incluso se peleó con un señor en un mercadillo por una bola de cristal que parecía un copo de nieve perfecto. La pasión de Burak era palpable. Y para rematar la sorpresa, Burak organizó una cena navideña especial. Contrató a un chef privado para que preparara los platos favoritos de Neslihan. Había pavo relleno, puré de papas, salsa de arándanos, pastel de calabaza, una verdadera fiesta para el paladar. Pero la cosa no quedó ahí. Burak, con la ayuda de la hermana de Neslihan, se aseguró de que el chef conociera las recetas de la abuela de Neslihan, esas que la hacían sentir como en casa,
esas que evocaban recuerdos de navidades pasadas. Así que además del pavo y el pastel, había platos secretos, ingredientes especiales y sobre todo mucho amor en cada bocado. Llegó el día. Neslihan regresó a casa del trabajo cansada y desanimada. Abrió la puerta y quedó completamente paralizada. No podía creer lo que estaba viendo. El apartamento estaba transformado en un paraíso navideño. Las luces brillaban, el árbol era espectacular, el aroma de la comida era delicioso, era como un sueño. Se quedó allí en el umbral con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un espejismo. Después de un día horrible en el trabajo, aquello parecía irreal, un escape a un mundo de fantasía. Burak salió de la cocina con una sonrisa radiante. «Feliz Navidad, mi amor», le dijo. Neslihan no pudo contener las lágrimas. Corrió a abrazar a Burak y le dio un beso enorme. «Esto es increíble. No puedo creer que hayas hecho todo esto por mí», le dijo con la voz entrecortada por la emoción. No solo era la decoración, la comida, el ambiente, era el hecho de que Burak la había escuchado, que se había preocupado por su estado de ánimo, que había dedicado tiempo y esfuerzo para hacerla feliz. Ese era el verdadero regalo. Burak la llevó a la sala y le mostró el árbol de Navidad. Neslihan se quedó sin palabras. «Es el árbol más hermoso que he visto en mi vida», dijo con los ojos llenos de lágrimas. No solo era grande y brillante, sino que cada adorno contaba una historia. Había adornos que representaban sus viajes juntos, otros que eran pequeños guiños a sus gustos personales, incluso uno que era una réplica de su mascota de la infancia. Era un árbol lleno de significado, un reflejo de su relación. Después, Burak la invitó a cenar. La cena fue deliciosa. Neslihan no paraba de sonreír. Estaba tan feliz que no podía creerlo. Cada plato la transportaba a su infancia, a las Navidades con su familia, a los momentos felices que creía que este año no iba a poder revivir. Se sintió arropada, querida, y profundamente agradecida por tener a Burak en su vida. Pero la sorpresa no había terminado. Después de la cena, mientras Neslihan disfrutaba de un café caliente y un trozo de pastel, Burak se puso un poco nervioso. Sabía que la siguiente sorpresa era la más grande, la que había planeado con más cuidado. Le vendó los ojos a Neslihan con una bufanda suave. «Tengo una última sorpresa para ti», le dijo con una voz que intentaba disimular la emoción. La llevó hasta la puerta del apartamento y la sacó al pasillo. La guió hasta el ascensor y la metió dentro. Presionó el botón del garaje y esperaron en silencio. El silencio era palpable, solo roto por el zumbido del ascensor. Neslihan podía sentir la tensión de Burak, la anticipación que emanaba de él. Estaba ansiosa por saber qué le esperaba. Cuando llegaron al garaje, Burak sacó a Neslihan del ascensor y la llevó hasta su coche. Abrió la puerta del copiloto y la sentó dentro, asegurándose de que estuviera cómoda y abrigada. «¿A dónde vamos?», preguntó Neslihan, con la curiosidad a flor de piel. A pesar de la venda, podía sentir el movimiento del coche, las curvas de la carretera. «Es una sorpresa», respondió Burak con una sonrisa misteriosa que ella no podía ver, pero que podía sentir en su voz. Condujeron durante un par de horas. Neslihan estaba cada vez más impaciente. El camino era sinuoso, a veces sentía el frío que se colaba por las ventanillas. Intentaba adivinar el destino, pero no lograba reconocer el camino. Finalmente Burak detuvo el coche frente a una cabaña preciosa en las montañas. Se oía el sonido del viento entre los árboles y el crujir de la nieve bajo las ruedas del coche. «Llegamos», anunció Burak con una sonrisa triunfal que ahora sí podía ver gracias a la luz de la cabaña. Neslihan se quitó la venda de los ojos y quedó boquiabierta. La cabaña era exactamente como la había imaginado. Estaba cubierta de nieve, tenía una chimenea encendida y un árbol de Navidad en el interior, incluso más grande que el del apartamento. Era una postal navideña hecha realidad. «No puedo creerlo. Es la cabaña de mis sueños», exclamó Neslihan, con los ojos llenos de lágrimas que brillaban a la luz de las estrellas. Burak la abrazó con fuerza. «Quería hacer de esta Navidad algo inolvidable para ti», le dijo. Le susurró al oído, transmitiendo todo el amor que sentía por ella. Pasaron unos días maravillosos en la cabaña. Esquiar, jugar en la nieve como dos niños,
construir un muñeco de nieve gigante, tomar chocolate caliente junto a la chimenea mientras veían películas navideñas. Fue la Navidad más mágica que Neslian había vivido en su vida. Se olvidaron del estrés del trabajo, de la nostalgia por la familia, de todas las preocupaciones que les agobiaban. Solo existían ellos dos, el amor que compartían y la magia de la Navidad. Y así, mis amigos, es como Burak sorprendió a Neslian con una Navidad absolutamente mágica. Una Navidad llena de amor, sorpresas y momentos inolvidables. Pero sobre todo una Navidad que les recordó lo importante que es estar presentes el uno para el otro, escuchar las necesidades del otro y hacer un esfuerzo por hacer felices a las personas que amamos. ¿No les parece increíble? Burak realmente se lució. Nos demostró que el amor verdadero existe y que con un poco de esfuerzo y creatividad, podemos hacer felices a las personas que amamos. Esta historia no es solo sobre regalos y sorpresas, es sobre la conexión, la empatía y el amor incondicional. Espero que esta historia los haya inspirado a crear momentos mágicos para sus seres queridos durante esta Navidad. No se necesita mucho dinero para hacer feliz a alguien. A veces un simple gesto de cariño, una sorpresa inesperada o una cena preparada con amor pueden marcar la diferencia. Una nota escrita a mano, un abrazo sincero, una tarde dedicada a escuchar los problemas de un amigo y esos son los regalos que realmente importan. Y ahora antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque me recuerdan que el mundo puede ser un lugar maravilloso lleno de amor y bondad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la sorpresa de Burak? ¿Qué les gustaría que les regalaran esta Navidad? ¿Cuál es su tradición navideña favorita? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Prometo que el próximo vídeo será aún más divertido y emocionante. Les deseo una feliz Navidad llena de amor, paz y alegría. Que esta Navidad les traiga felicidad, prosperidad y sobre todo, mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero. Y no olviden suscribirse. ¡Mua!